Hace algunos años, mientras visitaba a mi abuela en su casa en Córdoba, Argentina, tuve una experiencia que cambió mi vida para siempre. Nunca imaginé que algo así me sucedería, pero aquí estoy, compartiéndolo con ustedes. Aquella tarde el cielo estaba cubierto de nubes grises y un silencio profundo llenaba el ambiente. Me sentía cansada, agotada incluso, pero no sabía que algo más grande se acercaba. Lo que estoy a punto de contarles no fue un sueño ni una ilusión, sino una vivencia que marcó mi alma. Antes de continuar con la historia, quiero pedirte que si no lo has hecho, te suscribas a este canal. No cuesta nada y además cada suscripción y cada me gusta nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo estos relatos increíbles. De verdad, tu apoyo significa mucho. Ahora continuemos. Aquel día sentí un dolor agudo en el pecho y de pronto, todo a mi alrededor se oscureció. Lo siguiente que recuerdo fue una sensación de paz absoluta. Ya no estaba en el mundo que conocía, sino en un lugar completamente diferente. No sentía miedo, pero sí una curiosidad inmensa por lo que veía frente a mí. Estaba rodeada de una luz cálida, casi dorada, que me envolvía por completo. Parecía una especie de jardín, pero no uno común. Las flores, los árboles, todo era mucho más vibrante, como si estuvieran llenos de vida propia. Y entonces los vi. Delante de mí comencé a notar la presencia de otras personas, o mejor dicho, de almas. Algunas estaban solas, caminando despacio, mientras otras se abrazaban emocionadas. Reconocí de inmediato que eran espíritus, pero lo que más me sorprendió fue ver cómo esas almas se reunían con personas que ya habían fallecido. Un hombre de cabello gris y una mujer joven se abrazaron tan fuerte que parecían no querer soltarse nunca más. La alegría en sus rostros era indescriptible. No había tristeza, no había despedidas. Solo había una felicidad pura, casi tangible, como si el tiempo no existiera para ellos. Me quedé observando ese encuentro y muchos más que sucedían a mi alrededor. Las almas, como si fueran llamadas por una fuerza invisible, se encontraban con aquellos a quienes habían perdido en la vida terrenal. Vi niños corriendo hacia sus madres, ancianos reencontrándose con sus parejas, y el ambiente estaba lleno de una energía de reconciliación. Era como si todas las heridas del pasado desaparecieran, como si el amor que compartían fuera más fuerte que cualquier otra cosa. Me di cuenta de que no estaba sola. Sentí una mano en mi hombro y al voltear, vi a mi abuela, la misma a la que había visitado antes de todo esto. Pero no era la abuela frágil que recordaba, era una versión más joven, llena de vida. Me sonrió de una manera que nunca olvidaré y, aunque no dijo una sola palabra, entendí todo lo que quería decirme. En ese momento me quedé paralizada, mirando a mi abuela, que seguía sonriéndome con una ternura que jamás había visto en ella. Sabía que ya no estaba viva en el mundo terrenal, pero allí, frente a mí, se veía tan real como siempre. El lugar donde nos encontrábamos parecía vibrar con una energía especial, una paz profunda que envolvía cada rincón. Me sentía en casa, aunque sabía que no era un lugar de este mundo. Empezamos a caminar juntas. No era necesario decir nada, porque nuestras almas, de alguna manera, se comprendían sin palabras. A medida que avanzábamos, vi a más y más personas reencontrándose con sus seres queridos. Las emociones eran intensas, pero no había lágrimas de tristeza, solo abrazos cálidos, sonrisas amplias y miradas que lo decían todo. Me llamaba la atención cómo al encontrarse parecía que todo el tiempo y el espacio desaparecían, como si las décadas de separación no significaran nada. Era un reencuentro eterno, un lazo que no podía romperse, incluso después de la muerte. Vi a una mujer joven, quizá de unos 30 años, que caminaba con cautela. A lo lejos, un hombre mayor se le acercaba lentamente. Era su padre, lo supe por la forma en que ambos se miraban. El rostro de ella, que al principio mostraba duda, pronto se iluminó con una sonrisa que desbordaba de felicidad. Se lanzaron en un abrazo tan fuerte que parecía como si sus almas se fusionaran en ese mismo instante. No hacía falta saber la historia completa de sus vidas para entender lo que ese reencuentro significaba. Había un amor profundo que trascendía todo lo que conocemos en la vida. Mientras caminaba junto a mi abuela, me di cuenta de algo aún más impresionante. No solo se trataba de un reencuentro entre familiares,
también había personas que parecían estar reconciliándose con amigos, con antiguos amores e incluso con quienes, tal vez, no habían tenido la mejor relación en vida. Todo lo que alguna vez pudo causar dolor o resentimiento parecía desaparecer en ese lugar. Vi a dos hermanos que se abrazaban con fuerza después de años de separación. Vi a un hombre y una mujer que se miraban a los ojos con una paz que solo puede venir de un perdón profundo y sincero. Era como si, en este espacio, todo lo no resuelto en la vida se curara de manera instantánea, sin necesidad de palabras. La atmósfera era tan ligera, tan llena de amor y armonía, que me di cuenta de que no quería irme. Seguimos caminando, mi abuela y yo, en silencio, pero ese silencio estaba lleno de significado. Todo a nuestro alrededor parecía moverse con una armonía perfecta. El tiempo no existía tal como lo conocemos y sin embargo cada instante allí se sentía eterno. Empecé a comprender que ese lugar no era solo un punto de paso, sino una especie de transición. Un espacio donde las almas se reencontraban, no solo para volver a estar juntas, sino para cerrar capítulos, para sanar heridas que habían quedado abiertas en el mundo de los vivos. De repente vi algo que me dejó sin aliento. Frente a mí, un hombre mayor con una expresión de arrepentimiento en su rostro caminaba lentamente hacia una mujer. Ella al principio parecía dudar, como si una parte de ella no quisiera acercarse. Pero algo cambió en su semblante. Con el paso de los segundos, la suavidad volvió a su mirada. Caminó hacia él y cuando finalmente se encontraron, se abrazaron con una calidez que parecía disolver cualquier rastro de dolor o rencor que hubiera existido entre ellos. No necesitaba escuchar lo que decían para entender que ese abrazo contenía el perdón, la reconciliación y el amor que no habían podido expresar en vida. Era como si, en ese plano, nada malo pudiera persistir. Todo lo que quedaba era la esencia del amor puro, del entendimiento más profundo. A medida que avanzábamos, vi más escenas de este tipo. Un padre, cuya mirada cargaba décadas de remordimiento, se arrodilló frente a una niña, su hija, que lo miraba con una mezcla de sorpresa y alegría. No importaba lo que hubiera pasado entre ellos en vida. Lo que importaba era que en este lugar, todo se volvía comprensible, todo se perdonaba. Las lágrimas que antes habrían sido de tristeza, ahora eran de alivio, de alegría. Vi a muchas almas que parecían haber estado esperando este momento, este reencuentro, para poder seguir adelante. En un rincón del jardín, me llamó la atención un grupo de personas, sentadas bajo un gran árbol cuyas hojas brillaban con una luz tenue, casi dorada. Eran varias generaciones de una misma familia, lo entendí al observar sus gestos, sus risas. Se abrazaban, se tomaban de las manos, conversaban como si el tiempo no hubiera pasado. Parecía una reunión familiar, pero no una cualquiera, sino una llena de un cariño indescriptible. Me di cuenta de que este lugar no solo servía para reencontrarse con quienes habíamos amado en vida, sino para sentirnos completos de nuevo, rodeados de aquellos que, de alguna manera, siempre habían sido una parte de nosotros. Mientras observaba todas estas escenas, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Al principio había sentido curiosidad y un poco de asombro, pero ahora me embargaba una sensación de paz tan profunda que no recordaba haber experimentado jamás. Empecé a entender que aunque mi cuerpo físico seguía allá en el mundo, mi alma estaba conectando con algo mucho más grande, algo que trascendía cualquier preocupación, cualquier miedo. Estaba en un lugar donde todo encajaba perfectamente, donde el amor era la única ley que gobernaba. Miré a mi abuela nuevamente y aunque no me había dicho nada en todo este tiempo, sus ojos me hablaban. Sentí su amor, su apoyo y supe que estaba allí para acompañarme en este viaje, pero también que había algo que debía comprender por mí misma. Este lugar, este momento, era más que una simple experiencia. En ese instante, mientras miraba a mi abuela y sentía el calor de su presencia, algo empezó a cambiar a mi alrededor. El paisaje que hasta ese momento había sido sereno y luminoso, comenzó a tornarse aún más brillante, como si la luz misma estuviera intensificándose. El aire se sentía más suave, más liviano, y me di cuenta de que había llegado a una especie de umbral. Sabía que estaba a punto de comprender algo mucho más profundo, algo que hasta ese momento había permanecido oculto. De repente las personas que había estado observando empezaron a alejarse, pero no con tristeza. Al contrario, sus rostros reflejaban una alegría serena,
como si estuvieran listos para continuar con su viaje. A medida que se desvanecían, una sensación de gratitud llenaba el espacio, como si cada alma hubiera encontrado lo que necesitaba. Me di cuenta de que los reencuentros no eran el final, sino el comienzo de algo más grande. Era una especie de liberación, una reconciliación que les permitía avanzar hacia un destino que no alcanzaba a ver, pero que sentía profundamente. Mi abuela, aún de pie a mi lado, me tomó suavemente la mano. No hacía falta hablar, no había necesidad de explicaciones. En ese momento entendí que ella también estaba preparándose para despedirse, pero no con el dolor que había imaginado al pensar en las despedidas en la vida. Esta era una despedida diferente. Era como si me estuviera entregando la paz que había encontrado en este lugar, como si me transmitiera la certeza de que algún día, también yo llegaría a entender todo lo que ahora me parecía un misterio. Comenzamos a caminar de nuevo, pero esta vez sentí una especie de cierre en el aire. El paisaje antes tan lleno de almas reencontrándose, ahora estaba más tranquilo, más vacío, como si todo estuviera volviendo a su lugar natural. Pero lejos de sentirme sola, una sensación de plenitud comenzó a invadir mi ser. Sentí que, de alguna manera, había presenciado algo sagrado, algo reservado para aquellos que necesitaban una respuesta sobre el propósito de la vida y la muerte. Mi abuela me soltó la mano lentamente y aunque no pronunció palabra alguna, en sus ojos vi todo lo que necesitaba saber. En ese momento supe que era hora de despedirnos. Mi abuela me miraba con una sonrisa tranquila, una que llevaba en sí todo el amor que había compartido conmigo en vida. Sentí que aunque no podía quedarme en ese lugar para siempre, lo que había experimentado ahí me acompañaría por el resto de mis días. La luz a nuestro alrededor comenzó a hacerse aún más intensa, envolviéndonos en un brillo que no era cegador, sino reconfortante, como si todo el universo estuviera lleno de esa misma paz que sentía en mi interior. Mi abuela dio un paso atrás y luego otro mientras yo permanecía inmóvil, sin querer dejarla ir, pero entendiendo que este era su destino, que era parte del ciclo natural de las cosas. A medida que se alejaba, su figura se desvanecía poco a poco, fundiéndose con esa luz dorada que lo envolvía todo. Y en ese último momento, justo antes de que desapareciera completamente, una sola idea se formó claramente en mi mente: no era un adiós, sino un hasta luego. Cuando la luz se hizo más brillante, sentí una especie de tirón suave, como si algo me llamara de vuelta al mundo que había dejado atrás. El jardín, las almas, mi abuela, todo comenzó a desvanecerse lentamente. Era como si me estuviera hundiendo en una suave corriente, regresando a un lugar que conocía bien, pero con una nueva perspectiva, con un corazón lleno de amor y gratitud. De repente abrí los ojos. Estaba de vuelta en mi cuerpo, rodeada por las mismas paredes que conocía, pero algo en mí había cambiado profundamente. Sentí una paz indescriptible, como si hubiera dejado atrás todas las angustias, todos los miedos. Sabía sin lugar a dudas que lo que había visto era real. Que la muerte no era el final, sino una continuación, un paso hacia algo mucho más grande. Desde entonces, esa experiencia me ha acompañado todos los días. Cada vez que pienso en los que ya no están, en aquellos que he perdido, ya no siento tristeza, sino una profunda certeza de que algún día nos volveremos a encontrar. Y cuando llegue ese momento, sé que será con el mismo amor y alegría que vi en aquel lugar. Un lugar donde las almas se reencuentran, donde todo dolor se disuelve y lo único que queda es el amor en su forma más pura.